Comenzamos el mes de junio y lo hacemos con el tema la idolatría predominante en una semana en la que estamos considerando a Jacob Israel. Recuerde que estamos en esta transición en la que ya vimos el cambio de nombre del patriarca Jacob a Israel, pero también ya vimos varias de las luchas que tiene su familia y vamos a seguir aprendiendo de todas esas batallas. Así que en este día vamos a pedir a Dios que nos ayude a comprender la lección que tiene para nosotros en el tema de hoy. Querido Padre, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo y necesitamos que nos ayudes a abrir los ojos para saber cuándo nosotros estamos yendo por el camino de la idolatría. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, el día de ayer pues ya quedamos con una historia que, si bien es cierto, no se pudo abarcar en todos sus detalles por lo extensa que es y por el material extenso que se puede sacar de ella, se puede hablar de ella. Ahora nos encontramos con algunos textos en los que Dios de nuevo vuelve a revelarse al patriarca y le da algunas indicaciones, pero también vemos a un Israel que comienza a hacer algunas cosas porque de alguna manera sabe cómo debe mantener su relación con Dios. Y por eso quisiera ir, aunque el texto que aparece en la lección es un poquito más extenso, quisiera ir a un pasaje que se encuentra en Génesis 35 y los siguientes textos, del 1 en adelante. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, pues ahí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Y el verso 4 termina diciendo, pastor, ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Y vamos a comenzar con una pregunta, pastor. ¿Qué importancia tiene aquí este acto de adoración en el que Jacob pide dejar toda la idolatría, ya que están siguiendo la revelación de Dios de volver a Betel, que es el lugar donde Dios quiere que en este momento esté Jacob y su familia? Muy bien, creo que aquí tenemos algunas lecciones muy importantes. Recordemos que Jacob se había tratado de acomodar en la tierra de Siquem, donde no le fue nada bien. Hubo esta terrible matanza. Jacob tenía temor de que pues hubiera venganza, que las otras naciones ahí vecinas de él habían escuchado esa historia y entonces se unieran y lo atacaran. Y él dijo, bueno, nosotros somos menos, ¿qué va a pasar? Pero ahí Dios se le aparece. Y noten que le hace un énfasis, levántate, sube, dos veces, o sea, muévete, levántate. No aparece un reproche de Dios exactamente por su pasividad ante lo que había sucedido a su hija Dina, pero aquí Dios le dice, mira, levántate, sube a Betel, o sea, tienes que llegar al lugar donde tuviste un encuentro conmigo. Y Jacob entendió entonces, Jacob entendió que todo eso le estaba pasando también porque tanto él como su familia no estaban yendo totalmente por el camino espiritual. Habían dejado que otras cosas los distrajeran. Y es más, parte de su familia, por lo visto en esta historia, estaban adorando a otros dioses, que no era el Dios verdadero. Así que tenía que haber una limpieza. Solo después de eso, Dios hace que esa situación que se había dado con la venganza de la violación de Dina no tuviera consecuencias posteriores. Pero notemos que primero había que arreglar el asunto con Dios. Después se iba a arreglar, Dios se iba a encargar de arreglar el asunto con los hombres. Ahora, Jacob sí toma ese liderazgo espiritual, le dice a la familia, levantémonos, hagamos esto, cosa que no hizo anteriormente, porque yo me pongo a pensar, si Jacob cuando le presentaron lo que había sucedido con su hija Dina, él se hubiera sentado con su familia, hubieran hablado, hubiera dicho, bueno, hagamos esto, tal vez los hijos no hubieran llegado a esa decisión extrema, pero su silencio permitió que pasara una tragedia. Entonces, aquí nuevamente, Jacob
adquiere nueva fuerza espiritual cuando Dios le dice que se mueva al lugar a donde tiene que ir y él también logra reunir a su familia. Amén, y gracias a Dios por eso, porque siempre el altar va a ser un lugar donde podemos encontrar unidad. Y ahora, pastor, como es un hecho que lo que le está pasando a la familia de Jacob es relevante porque es la familia que recibe el pacto hecho con Abraham y luego hecho con Isaac, la pregunta es, ¿cuán importante es esta volver a Dios, también renunciar a la idolatría y que se ve con actos bien claros? Ahí se dice, dejaron los ídolos, dejaron zarcillos, dejaron cualquier cosa que indicar idolatría. ¿Cuán importante es ese hecho para la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo? Bueno, es de importancia vital porque no puede Dios en realidad bendecir a su pueblo cuando nosotros tenemos otros ídolos. De hecho, cuando notamos lo que dice el versículo 4, la parte final, que todos esos zarcillos, claro, uno piensa, bueno, solo eran aretes, como le llamamos ahora. Lo que pasa es que esos tenían figuras de dioses. Todo eso eran amuletos, etcétera. Claro. Y los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Recordemos entonces lo que había sucedido en Siquem. Allí había sido un lugar de muerte, un lugar de maldad para el pueblo de Israel. Allí fueron enterradas también los ídolos, allí lo dejaron en el pasado. Así que Siquem se convierte en un lugar de muerte, no era el lugar donde el pueblo de Dios debía estar. También aquí me da a entender que precisamente esa falta de espiritualidad en la tierra que ellos manifestaron, en la tierra de Siquem, fue que dio lugar a toda esa historia, porque ya lo vimos con Dina, ella misma está fantaseando por ahí, y eso es lo que sucede. A veces nosotros queremos vivir a las costumbres del mundo, porque hablemos ahora, tal vez alguien dice, no, yo no ando collares, yo no tengo imágenes en mi casa, no, yo no tengo otra figura, yo no voy a que me lean la mano. Sí, pero estamos andando ahí en las costumbres y las prácticas del mundo y pensamos que podemos controlar hasta dónde sí, hasta dónde no, y nos estamos acomodando y no estamos entrando en la relación de pacto con Dios. Solo hasta que ellos dejaron ese lugar de muerte, de maldad y enterraron ahí, dejaron en el pasado, entonces ahora ellos pueden tener un nuevo comienzo con Dios. Y ahora Dios se encarga de lo que va a suceder con ellos. Claro que sí, pero ahora, pastor, eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo podemos escudarnos de la forma sutil en que puede llegar la idolatría a nosotros? Porque, como usted bien decía, tal vez yo no tenga una imagen en algún lugar, o tal vez yo no tenga algo, no voy a un lugar esotérico ni nada de eso, pero ¿cómo puede ser que yo, que sé del Evangelio, que conozco la verdad de la palabra de Dios, siempre caiga en esta trampa de la idolatría, de tal manera que me impida esa relación de pacto con Dios que Él desea tener con nosotros? Bueno, recordemos la definición tal vez más amplia de la idolatría, es todo lo que nos satisface en lugar de Dios. Es todo lo que llena nuestras necesidades, porque nosotros los seres humanos somos adoradores por naturaleza, lo hemos explicado en lecciones muy anteriores, sí. Somos adoradores, entonces lo que a mí me llena, lo que a mí me satisface, ese es mi Dios, ese es mi ídolo. Y si yo lo pongo en primer lugar, porque a veces pueden ser cosas buenas y no necesariamente idolatría, estamos hablando de algo malo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo es bueno, pero si yo pongo el trabajo por encima de Dios, se ha convertido en un ídolo. Si pongo a mi pareja, a mis hijos, pongo un auto, lo que sea, que me satisface, nosotros hemos convertido eso en un Dios y es peligroso porque cualquier cosa entonces puede convertirse en un Dios. Sí. Simplemente, ¿cómo podemos hacer? Es comenzando por los mandamientos. Dicen, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Cuando yo pongo el reino de Dios en primer lugar en mi vida, todo lo demás encontrará su verdadero lugar. Entonces, eso es lo importante. Cuando el reino de Dios es primero en mi vida, eso me ayuda para que todo lo demás no robe, no ocupe el lugar que Dios debe tener en mi corazón. Amén. Finalmente, pastor, cuando Jacob llega al lugar que Dios le ha dicho,
En ese tramo Dios hace una maravilla, dice el texto, verso 5, que cuando ellos salieron el terror de Dios cayó sobre las ciudades de sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob, pero cuando llega a Betel, que antes se llamaba Luz, nos dice acá el texto bíblico, Dios renueva el pacto con Jacob y le repite lo del cambio de nombre, que esto me pareció curioso porque ya había dado este cambio, pero parece que seguía hablándose de Jacob, 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 hasta que aquí Dios le repite de nuevo el nombre. ¿Qué implicaciones tiene esto, pastor, en la bendición que va a recibir en ese momento Jacob? Bueno, Dios no cambia. Es que Amén. este es el punto. Somos nosotros los que cambiamos en nuestra relación con Dios. Dios siempre ha estado ahí. Dios nunca se fue. Uno dice, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste? No, yo siempre estoy aquí. Los términos no han cambiado. Lo que yo quiero para ti no ha cambiado. Amén. Eres tú el que te fuiste. Eres tú el que cambiaste. Pero mira, ven, otra vez Dios le reasegura a Jacob que él será un vencedor y entonces le hace promesas que tenían que ver en dos direcciones. La promesa de las personas, o sea, vas a tener descendientes, y la promesa de la tierra. Muy Porque eso era necesario para cumplir con el propósito de Dios del Mesías. La promesa de las personas tenía que ser, pues, de allí iba a nacer el Mesías. Eso está en los versículos 11 y 12. Yo creo que los podemos leer porque es la promesa del pacto de Dios con Jacob, y podemos leer de una sola vez hasta el versículo 14 para que veamos cuál fue la respuesta de Jacob ante lo que Dios le promete. Muy bien, bueno, dice así, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti. Y se fue Dios de su lado, del lugar desde el cual había hablado con él, y Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Muy bien, miren qué lindo este pasaje. Nuevamente lo repito, aquí está la promesa de las personas. Lo podemos dividir así, personas y tierra. Las personas son importantes. Dios le promete a Jacob, nadie te va a matar, nadie te va a destruir, no te preocupes, yo quiero que tú te multipliques. Vean cómo Dios, a pesar del silencio de Jacob, a pesar de lo que hicieron los hijos, Dios tiene una promesa y sus promesas se cumplen. Amén. Creo que eso es lo más maravilloso, y gracias a Dios aquí nosotros tenemos una prueba que la promesa de Dios, voy a decirlo esto, por supuesto, hay que entenderlo en todo el contexto, pero las promesas de Dios son independientes de la conducta del ser humano. O sea, si hay consecuencias, Claro. sí, si Dios las cumple de esta manera, imagínense cuánto más se podría cumplir si hiciéramos las cosas bien. Wow. Bueno, y ahora, esta experiencia que tuvo Jacob no fue algo místico, un sueño o algo en la mente, porque dice, y se fue Dios de su lado. Dios llegaba allí personalmente, nuevamente. La relación de pacto con Dios es Él que la inicia. Si Dios no desciende, nosotros nunca podríamos encontrarlo a Él. ¿Qué hizo Jacob? Erigió una señal en un lugar, una señal de piedra. Y las palabras que aquí se usan para hablar de este altar, de esta señal, es como que va en ascensos. O sea que Jacob hizo como una réplica de la escalera de Betel. Wow. Ahí con piedras, que nuevamente está recordando que hay conexión entre el cielo y la tierra. Pero noten por qué. Porque Dios descendió, porque Amén. Dios estuvo ahí. Finalmente, Dios descendió en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que hay perdón, hay restauración, hay reconciliación, gracias a Cristo Jesús. Amén. Y vamos a orar por eso, pastor. Ayúdanos a recordar eso y que su oración nos ayude a que cada uno de los que estamos en esta transmisión, que están oyendo la radio o que están viendo este video, podamos reconocer que en Jesús hay restauración y que esta oración nos lleve más cerca de Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres el Dios que busca, el Dios que anima, el Dios que sale a nuestro encuentro, aun cuando no hemos hecho cosas buenas o las cosas bien. Tú llegas ahí y nos dices, levántate nuevamente, sigue la ruta, sigue el camino, no te detengas. Gracias, Señor, porque tus promesas son un sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque podemos también responder adecuadamente, dejando de lado todo aquello que se interpone entre tú y nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.